Hola, hola, muy buenas a todos, aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Mi objetivo principal cuando empecé con el canal era traeros un vídeo a la semana, lo que pasa que me está siendo últimamente bastante complicado, pues entre mi trabajo, la casa, la perrita y también un poquito de vida social, que tampoco es que tenga muchísima, pero también tendré que tener algo para desconectar un poquito y al final hacer estos vídeos me invierto muchísimo tiempo en ellos. Entonces nada, si una semana no os he traído un caso, esperad que seguramente a la siguiente semana lo tendréis, o eso por lo menos voy a intentar que tengáis casos lo más pronto posible. El caso que os traigo hoy os va a poner de los nervios como todos obviamente, pero es que este además es que es como, jolín, qué injusto que sea por esto que hayáis matado a esa persona, de verdad. Entonces es un caso que es simplemente lo único que se buscaba era experimentar la sensación de lo que se siente al matar a alguien. Entonces da muchísima rabia porque pues si quieres matar a alguien te matas a ti mismo o yo qué sé, pero ¿quieres tener esa sensación para qué? Y luego también hablaremos de la penosa ley del menor, como en el caso anterior, que al final están relacionados. Por ello, si no has visto el caso anterior, que es del asesino de la katana, os invito a que lo veáis antes de este vídeo, porque al final tienen relación y pues lo hice precisamente antes para cuando hiciera este vídeo, pues supierais un poquito por dónde van los tiros y eso. Así que nada, vamos a por ello. Para el caso de hoy nos tenemos que trasladar al año 2000 en Cádiz, en un municipio llamado San Fernando. Contaba en aquella época con 96.000 habitantes más o menos. A los habitantes de este municipio se les llamaba isleños, ya que San Fernando era llamado coloquialmente como la isla, y esto era debido a que hasta el año 1813 se le llamaba Villa de la Real Isla de León. Isla debido al elemento geográfico por el que se asentaba esta región, y León por la familia Ponce de León, que era la propietaria de la isla en el siglo XV. Las protagonistas de esta historia son Clara García Casado, Iria Suárez y Raquel Carles Torrejón. Clara García es una chica muy simpática, que se le da muy bien las relaciones sociales, podía hablar tanto con una persona de 3 años como con una persona de 80 y se llevaba bien con todo el mundo, era una chica que desprendía luz propia, que le gustaba dibujar unicornios, le gustaba mucho lo rosa, las cosas buenas de la vida, y tenía 15 años en el momento de los hechos. Iria, en cambio, es una chica muy oscura, le gustaba la magia negra, la ouija, todas las cosas oscuras, los asesinatos, los rituales demoníacos. Era muy inteligente, era la cabecilla del grupo, pero no hablaba. La que hablaba como la portavoz del grupo es Clara. Y ella es como la que tenía las ideas y la que se las trasladaba a Clara para que ésta fuera la que lo dijese en alto. Tenía 16 años en el momento de los hechos y en su familia, ella provenía de una familia de militares y la tenían muy protegida, pero no protegida con amor de no quiero que te pase nada, sino para tenerla recta, como una vela. Pero le daban de todo menos amor. Por otro lado tenemos a Raquel, que decía a la gente que las conocía como la palmera del grupo, como que siempre las seguía, no tenía mucha personalidad, hacía siempre todo lo que ellas decían. Tenía un año más que sus dos amigas, que Clara y que Iria, o Iria, como se pronuncie, porque ya había repetido y de hecho estaban en tercero de la ESO, iban a pasar a cuarto de la ESO, tanto Clara como Iria, pero Raquel no iba a pasar de curso, iba a repetir ese año, así que no iba a poder estar con sus amigas. Tenía una situación muy complicada en casa. Cuando ella nació, su madre la dio a un familiar suyo porque no podía cuidarla, no podía estar con ella o no quería o lo que fuera, no lo sabemos. En un momento dado pues este familiar murió, entonces se tuvo que hacer cargo otra vez la madre de Raquel, que se llama Francisca. Además, su padre como que las abandonó cuando Raquel era pequeña y luego volvió a aparecer en un tiempo cercano a los hechos. Además, no tenía mucho dinero, tenían que acudir a los servicios sociales para conseguir comida porque no llegaban a fin de mes. Sin embargo, cuentan los vecinos que para comida no tenían, pero sí que tenía pues para darle al drinking, darle a la nariz, hacer muchas fiestas en casa, tenía buenos equipos de música para las fiestas
y allí pues subía de todo menos comida. Entonces yo pienso que a lo mejor esto hizo que se forjara esa personalidad en Raquel, que fuera tan sumisa, tan tímida. Su padre en ese momento era un exadicto. Estas amigas, que eran una piña las tres, pues se fueron distanciando poco a poco porque al final Raquel y Iria cada vez eran más oscuras, les gustaban más los rituales de magia negra, hablar de asesinatos, de sangre, y esto a Clara no le gustaba mucho, entonces se fue distanciando. Además se echó un novio y entonces empezó a pasar más tiempo con este novio y estuvo separándose cada vez más de sus amigas. Y esto no les gustó nada ni a Raquel ni a Iria, que estas chicas decían que tenían una labor muy importante. Uy, pero si estás tú aquí, pero que hacía muchos vídeos que no querías salir tú, ¿eh? ¿Se te ha quitado la timidez? Déjame. Venga, déjale. Bueno, he tenido un pequeño percance con el bebé este, así que bueno, sigo. Decían que tenían una misión muy importante, que se le había encomendado un demonio a la que ellas llamaban Demon, y que la máxima de la magia negra y de estas cosas tan turbias era quitarle la vida a quien te la ha dado, es decir, a tus progenitores. Entonces ellas no es que a lo mejor tuviesen la idea de acabar con ellos, pero sí que decían que tenían que acabar con la vida de alguien. No sabían de quién, pero que tenían que acabar con la vida de alguien. Con todo esto nos vamos a ir al día de los hechos, al 26 de mayo del año 2000. Cuando Raquel e Iria deciden hablar con Clara y le dice: oye, que es que vamos a quedar esta tarde por si te quieres venir para levantarle un poquito el ánimo a Raquel, como va a repetir curso y se va a separar de toda la clase, nuestro grupo, pues que si te quieres venir y podemos hablar, consolarla un poco. Entonces Clara decide acceder, aunque le parece un poco extraño porque ya habían perdido bastante relación y además ya su única relación que existía entre ellas era en el instituto. Y dijo: bueno, venga, pues vamos a consolar a Raquel y venga, vale, accedo. Imagino que a lo mejor las echaba un poquito de menos, no lo sé, pero bueno, el caso es que accedió y comunicó a su novio, que se llamaba Manuel Alejandro, al que vamos a llamar Alejandro, que esa tarde no iba a quedar con él porque se iba a ir con Clara y con Iria, que se lo habían pedido y que ella había accedido, y a Alejandro sí que le pareció también un poco extraño, pero dijo: bueno, vale. Y entonces él decidió pues quedar con sus amigos y iban a hacer botellón en un parque. Estando en el botellón, Alejandro se encuentra de repente con Raquel y con Iria, que aparecen en su grupo, y a Alejandro le parece un poco extraño porque dice: oye, ¿no estáis con Clara? ¿No ibais a quedar con Clara? Y dice: sí, pero ya se ha ido a casa. Y entonces a Alejandro la verdad que le parece un poco extraño, pero dice: bueno, pues habrá ido a casa, estará cansada, mañana la llamo por la mañana. También le parece un poco extraño que ellas están como demasiado contentas, demasiado entusiastas, como con muchas risas, como diciendo: ¿y por qué están estas tan contentas? ¿Qué las pasará? Había una amiga en el grupo de Alejandro que también les llamó la atención que estaban súper sucias, y Iria llevaba un peto vaquero y estaba manchado con lo que parecía, o ella creía que era barro, porque era pues una mancha bastante oscura, era por la noche, no se veía bien, y les llamó la atención. Dice: uy, qué sucias están, ¿qué las pasa? A la mañana siguiente, Alejandro recibe una llamada de la madre de Clara preguntándole por Clara, diciendo: oye, ¿sabes algo de Clara? Que es que no ha aparecido en toda la noche, esto no es típico en ella, ya nunca se ausentaría sin avisarnos antes de que no iba a pasar por casa, además que esto no era normal en ella, es que ni siquiera avisaba, porque es que nunca lo hacía, siempre acudía a su casa a dormir. Entonces les parecía extraño y dijeron: venga, pues vamos a llamar a Alejandro porque es que a ver si él sabe algo, a ver si se ha quedado con él o yo qué sé. Pero Alejandro dice: que va, si me dijo, ayer no quedamos porque me dijo que iba a quedar con Clara y con Iria, y no eso. De hecho, vi por la noche a Clara y a Iria donde estaba yo con mis amigos y me dijeron que ya se había ido a casa, entonces no entiendo. Entonces la madre de Clara, preocupada, pues colgó el teléfono. El padre ya había puesto durante esa noche una denuncia. Y Alejandro, como se queda un poco extrañado y también conoce a su novia y dice: esto no es normal en ella, decide ir al parque donde había quedado Clara con Iria y con Raquel. Este parque era llamado como la Explanada del Barrero, y de repente se encuentra un cuerpo muy magullado. No se le podía distinguir la cara, de quién podía tratarse, pero Alejandro pensaba y estaba seguro dentro de su corazón que se trataba de Clara. Entonces llamó rápidamente a la policía. En un primer momento la policía tiene como primer sospechoso a Alejandro. Cuando identifican el cadáver ya pues saben que se trata de Clara
y que su novio es Alejandro y que este casualmente es el que ha encontrado el cuerpo, pues dicen, ha tenido que ser este chico. Entonces le interrogan y el chico comenta todo lo que hizo la noche anterior, que él no sabía nada, que no había hecho absolutamente nada. También preguntaron a sus amigos a ver si era verdad todo lo que había dicho Alejandro. Era verdad, tenía una coartada perfectamente hecha porque es lo que había hecho, era la verdad y todos sus amigos lo corroboraban todo lo que había dicho Alejandro. Además, la amiga que se había dado cuenta de que estaban muy manchadas y que Iria tenía manchas de lo que parecía barro en el peto, también se lo comunicó a la policía y dice, me parecía muy raro. También les indicaron que estaban demasiado contentas, que no era normal, que estaban muy entusiastas. Así que la policía decidió ir a casa de Raquel. Ellos sabían dónde vivían porque habían tenido que ir en varias ocasiones a esta vivienda porque pues por tema de drogas, de prostitución también se oía algo, entonces ya conocían dónde vivía Raquel y les abrió primero la puerta a Raquel, le dijeron que por el caso de Clara que si podía acudir como testigo, que necesitaban pues esclarecer algo, si tenía alguna idea de algo y Raquel dijo que vale, que no tenía ningún problema, pero que se tenía que duchar o se tenía que cambiar y entonces los policías dijeron que sí, que no había ningún problema. Ellos intentaban en todo momento que Raquel se sintiera cómoda, que no se pusiera nerviosa, no intentase hacer algo que pudiese perturbar la investigación. Pero la policía, como no tenía ninguna orden de registro ni de detención contra Raquel, pues iban con pies de plomo, simplemente se dispusieron a observar todo lo que pasaba en aquella casa. Y cuando va a salir del baño Raquel, ven como estaba la puerta como entreabierta y ven como Raquel manipula una maceta, un tiesto que había dentro y claro, ellos se preguntan qué habrá escondido ahí, qué estará haciendo en el tiesto, pero claro, en ese momento no dicen nada para que Raquel no se ponga a la defensiva y pueda contarles todo lo que sabe. Se la llevan al calabozo, también van a casa de Iria y también les abre la puerta y se dan cuenta de que Iria tenía una venda bastante grande en el brazo y le preguntaron, ¿qué te ha pasado en el brazo? Y dice, ay sí, es que me he cortado con un vaso de ginebra. Y claro, la policía dice, ¿cómo que te has cortado ahí en el brazo? O sea, si te cortas en una mano, en un pie, en, yo qué sé, en una rodilla si te caes encima de cristales, todavía, pero aquí en un brazo no tiene sentido. Pero bueno, ellos dijeron, ah, vale, tal. Mientras Iria se preparaba, miraron que había ropa tendida, secándose y vieron que ahí estaba el peto vaquero del que les habían hablado, del que les había hablado los amigos de Clara. Y dicen, Ana, mira, está ahí el peto vaquero, qué prisa se han dado en lavarlo. Pero no dicen nada, no comentan nada, se la llevan a comisaría y estarían en una sala de interrogatorio Iria y en otra sala de interrogatorio estaría Raquel. En ese momento ya se había hecho la autopsia de Clara, se había observado que había sido asesinada con 32 puñaladas, además también tenía muchos golpes, es decir, había habido un ensañamiento brutal, no solo eran cuchilladas y ya está, sino que además la habían pegado. Y también observó el médico forense que se llamaba Agustín Sibón, que las marcas que tenía Clara no eran marcas normales, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tenían como un corte y luego en ese mismo corte como que había un picotazo. Entonces, y muchas de ellas presentan el mismo patrón. Y esto ocurre porque en el utensilio que has utilizado para acuchillar a alguien tiene la punta doblada y que esto ocurre con frecuencia, que cuando cuchillas a alguien pues das en las costillas, en el hueso, entonces la punta se termina doblando. Entonces los siguientes cortes van a tener ese mismo patrón. Entonces, como ya había hecho la autopsia Agustín Sibón al cuerpo de Clara, Iria tenía pues un corte supuestamente hecho con un vaso en el brazo, pues decidieron la policía que el forense también estuviera en el interrogatorio que le iban a hacer a Iria. Entonces estaban unos policías con Raquel y unos policías junto con el médico forense con Iria. En la sala de interrogatorios donde se encuentra Iria observan que Iria está muy chulita, muy subidita, muy flipada, diciendo lo que había hecho la noche anterior, que no había hecho nada, que no sabía nada de Clara, que Clara se había ido, que habían discutido y que se habían ido por un lado Iria y Raquel y que Clara se había ido por otro, supuestamente a su casa, y que no sabían absolutamente nada de ella, en plan muy chulita, o sea,
yo es que no me lo imagino tampoco, es tener 16 años y que me estén interrogando, aunque sea a modo de testigo, por el asesinato de una amiga mía y estar yo ahí de chulita en el interrogatorio. No, yo estaría en plan, pues sí, tal, en plan súper asustada, sin saber qué hacer, diciendo todo lo que sé, pero vamos, lo que menos se me ocurriría es ponerme chulita y encima con la policía, que hay que tener un poco de respeto, digo yo. Y de repente el médico forense le dice a la chulita esta: oye, ¿te puedes quitar la venda que tienes ahí, enseñarnos el corte? Bueno, en ese momento la Iria se pone ahí súper blanca y dice: no, ¿para qué? Si me lo he hecho con un vaso, esto no tiene nada que ver, es que es un corte muy grande, a ver si se me va a infectar tal. Y le dicen: que te quites la venda, majita. Entonces se la quita y el médico forense ve que tiene exactamente el mismo corte que tenían muchas de las heridas que tenía Clara. Es decir, el corte con el piquito en un lado, en un lateral, en un extremo. Y entonces le dice el médico forense a Agustín Sibón: oye, ¿sabes que tu corte tiene el mismo patrón que muchos de los cortes que tiene tu amiga Clara? En ese momento se queda blanca, empieza a titubear, a decir: pues no sé tal. Bueno, mientras tanto nos vamos al interrogatorio que estaba teniendo Raquel. Ella estaba muy nerviosa, fumando compulsivamente, no paraba de fumar y estaba diciendo: yo no sé nada, tal, y luego de repente suelta una pregunta a la policía que le sorprende mucho y es donde se les encienden todas las alarmas, que dice: oye, ¿qué le puede pasar al que le haya hecho esto a Clara? Y entonces la policía dice: muy bien. Entonces empezaron a apretarla un poquito, muy bien lo hicieron, y ya Raquel se desmorona y dice: vale, sí, hemos sido nosotras. Y habla en plural: hemos sido nosotras. Entonces en ese momento uno de los policías sale a la sala de interrogatorio donde se encuentra Iria y le dicen al policía: mira, se acabó el interrogatorio como testigo, ahora va a ser una detenida, acaba de confesar Raquel, así que le da todos sus derechos. Entonces el médico forense le dice a Iria: oye, ¿quieres decirnos algo? Porque si colaboras con nosotros vas a tener un mayor beneficio en la condena. Si nos quieres decir algo, este es el momento. Y entonces Iria dice: vale, pues sí, la matamos nosotras y esto fue así, así, así. Empiezan a tomar la declaración y ella estaba contando las cosas pues súper entusiasmada, en plan: y entonces la cogimos, yo la tapé los ojos, Raquel empezó a acuchillarla, yo le decía: sigue, sigue, sigue. Notaba el sonido del cuchillo entrando en la carne y saliendo, y la sangre cómo corría por la piel, en plan todo con lujo de detalles y súper entusiasmada, no en plan sí, voy a ayudar en todo o tal, sino: mirad lo que he hecho y cómo sonaba y tal, y, ¿sabes? En plan, cucú, de verdad. Cuando ya leyeron la declaración de lo que había dicho y todo eso, empezó a leerla y dice: no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto y con esto, cámbialo. Y tuvieron que cambiar la declaración varias veces para que la señorita estuviera de acuerdo con las cosas. Estaba manejando completamente el interrogatorio. Una niña de 16 años, digo niña, que para mí no es una niña, pero como dicen que la ley del menor son unos niños hasta que cumplen 18 años, pues mira la niña lo que hacía: tener el mando del interrogatorio y decir: no estoy de acuerdo con esto, con esto y con esto. Y yo no estoy de acuerdo con que tú hayas nacido, hija. Después de conseguir la confesión oficial, se las llevan a hacer una reconstrucción del crimen a la explanada del Barrero y va a hacer el papel de Clara una oficial de policía que se llama Rogelia. Ya son las que le dicen en todo momento lo que tiene que hacer la policía, haciendo de Clara, diciendo: pues tú te sientas aquí, nosotras nos sentamos aquí, luego nos tumbamos, estuvimos bebiendo, hablando de nuestras cosas, mirando las estrellas, tumbadas. Y en un momento dado le pregunta a Iria a Clara: ¿qué es lo que se te está pasando por la cabeza? Y en ese momento pues Clara cierra los ojos, va Iria y la tapa los ojos, se pone por detrás, la tapa los ojos a Clara y le dice ahora a Raquel. Raquel coge la navaja que tenía y empezó así hasta 32 veces, junto con golpes, etc. Bueno, pues en uno de estos, como después de taparle los ojos, Iria la coge los brazos para que no se mueva y la otra pueda estar acuchillando tranquilamente. Entonces, en uno de estos, Raquel haciendo pum, 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 le hace pum. Y es cuando le raja en el brazo y por eso le hace el corte ese a Iria. Y entonces en ese momento pues ya sueltan a Clara, que ya estaba sin vida en el suelo, y las tías dicen: bueno, pues ya vámonos, que ya hemos terminado tal. Y se piran por ahí a hacer sus cosas, las sinvergüenzas asquerosas.
y ya es cuando van al botellón donde se encontraba Alejandro y toda la gente como para, imagino que construir una coartada, y ya se van a sus casas tranquilamente. Cuentan los policías que tanto en la confesión como en la reconstrucción no sentían ningún tipo de pena, de pudor, de vergüenza, absolutamente nada. Están contándolo como, sí, luego hicimos esto y la tapé los ojos y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? En plan, hija, ten un poquito aunque sea de pudor, de vergüenza de lo que has hecho, que no has hecho nada bueno. Has quitado la vida a una persona que encima era buena, que era una de tus amigas, de tus mejores amigas, aunque ahora estuvierais más distanciadas. Es una asquerosa, una sinvergüenza, de verdad. Es que me pone los nervios ahí contando las cosas. Están también muy contentas de ser el centro de atención. Esto que no entiendo, que dicen mucho de que hablen de mí aunque sea mal, pero que hablen. Pues yo no quiero que hablen mal de mí, ¿sabes? O sea, no sé. Y estas pues las da igual, querían ser el centro de atención y lo habían conseguido. Comienzan los registros tanto de la casa, la habitación de Iría como de Raquel. Entonces van primero a la casa de Iría, se encuentran ahí en su habitación pues cosas muy oscuras, muy turbias, sintieron una sensación muy fría cuando entraron en su habitación. Cogieron el ordenador de Iría y tenía en modo oculto más de 30-35 cuentos, todos muy oscuros, gores, con historias de asesinos, cosas muy turbias, de rituales. Había uno escrito concretamente hacía 3 meses que explicaba la historia de cómo había sido el asesinato a Clara perfectamente, con la única diferencia que en el asesinato de Clara fueron 3 personas, vamos, las 2 diabólicas y Clara, y en el del cuento eran 4. Y hablaba pues eso, de que eran 4 chicas, que una de ellas se distancia de ella, se aleja, y entonces entre las otras 3 deciden acabar con su vida. Y termina el cuento, bueno, cuento por llamarlo de alguna manera, porque a mí un cuento es como algo bonito que se le cuenta a los niños. Aquí era, madre mía, las historietas estas que se montaban. Y bueno, pues termina diciendo que la policía estaba en casa, pero no te preocupes porque somos menores, o sea, ya lo tenían perfectamente calculado lo de que eran menores, y que además tenemos una enfermedad que se llama psicopatía. Todo este asunto está completamente y perfectamente planificado por estas 2 diabólicas. Iría tenía en su habitación hojas de la revista Pronto en la que hablaban de la ley del menor. Entra en vigor en el año 2000 y entonces pues había muchas revistas, muchos periódicos hablando sobre esto. Había con un círculo rojo marcado donde ponía que por homicidio y asesinato la pena máxima sería de 5 años para un menor, que un menor de 18 años, porque antes de esta ley del menor era mayor de edad un mayor de 16 años, mayor de edad criminalmente hablando. Entonces, ahora que se ampliaba a 18 y estas tenían 15 y 16 años, pues lo marcaron en rojo como diciendo, como máximo nos puede caer una pena, una condena o una medida, mejor dicho, en el caso de la responsabilidad del menor, de 5 años. Aparte también encontraron una ouija, dibujos oscuros, también encontraron recortes de periódicos sobre el asesino de la katana, mi vídeo anterior. Era como que le tenían en un pedestal a este asesino, como que era su héroe, lo admiraban y querían saber lo que se sentía al matar. También fueron a la habitación de Raquel y allí pues era un poquito más normal la habitación, no era tan de loca. Y sí que fueron al Tiesto, donde habían visto que había escondido algo la diabólica esta cuando fueron a por ella como testigo, y efectivamente encontraron ahí la navaja con la punta doblada que habían utilizado, seguramente lo que pensaban en ese momento los policías hasta hacer las pruebas, que es con la que habían acabado con la vida de Clara. Bueno, y en la habitación de Iría encontraron también una cajita con una vela dentro, un ángel, una figura de un ángel con las manos cortadas y unas cartas del tarot que simbolizaban la torre y la luz. Entonces, la torre seguramente fuera el observatorio de la Marina que se encontraba en la explanada del Barrero, que es donde acabaron con la vida de Clara. La luz sería Clara, que además era como en forma de luna, y a Clara la solían llamar Luna. Y luego la muerte, que también estaba simbolizado. Entonces ahí estaba, no sé si de forma casual o qué, pero bueno, estaba simbolizado lo que había pasado con Clara. Además, las diabólicas estas también contaron que hacía unos días atrás, unas semanas atrás, ya habían intentado matar a otra persona en el centro comercial de Bahía Sur, allí en Cádiz también, que estaban ahí en el baño y que se encontraron a una señora que era trabajadora dependiente de una de las tiendas del centro comercial y que lo habían intentado, pero que en ese momento llegó la vigilante de seguridad y se lo impidió.
Entonces la policía fue al centro comercial para preguntar sobre este hecho y efectivamente la dependienta dijo que sí, que había ocurrido eso, que ella se había dirigido al baño, se encontró a las diabólicas sentadas como en los lavabos, entonces ella entró a hacer sus cosas en el inodoro y cuando salió se las encontró a ellas mirándola fijamente, en plan ahí serias, asquerosas, diabólicas. Ella se sintió súper insegura, súper mal, fue a salir y ellas se pusieron delante sin decir una palabra, impidiéndole el paso a las flipas estas repelentes, asquerosas. Es que me imagino esa imagen y digo, uy, qué repelencia, de verdad, qué niñas más asquerosas. Bueno, niñas, digo niñas, pero no son niñas. Hay más asquerosas, de verdad. Y ya por fin la pobre mujer consiguió escabullirse de estos bichos demoníacos y encima estaba embarazada la pobrecita, se fue corriendo a la vigilante de seguridad que había en ese momento haciendo el turno, entonces esta fue al baño y les dijo, ¿qué hacéis aquí? Y ellas, estamos esperando a una amiga, y dijo, fuera de aquí ahora mismo, anda, deja de hacer el subnormal, y las echó de allí. Bueno, pues días más tarde, ellas ahí contentas de lo que habían querido, intentado hacer, y les dijeron una compañera del instituto, pues anda, que nosotras el otro día por poco matamos a una señora en el centro comercial de Bahía Sur. Y esta chica, cuando se enteró de todo y cuando también contaron lo de que habían intentado hacer en el centro comercial, dijo, ostras, ahora entiendo muchas cosas que habían pasado y es que a mí esto me lo contaron, que lo habían intentado, pero claro, obviamente yo pues no las di ningún tipo de credibilidad. Pensé que era una broma de cómo eran tan raras, tan siempre vistiendo de negro, etcétera. En la casa de Iria también pues cogen el peto que llevaba, que les habían hablado de ellas y sí que como ya lo habían lavado, se habían desprendido de la sangre, pero no se habían desprendido de las espigas entre las fibras textiles. Eran espigas de avena salvaje que no había conseguido quitar la lavadora y este tipo de espigas son las que se encontraban en la explanada del Barrero. Entonces pues ya blanco y en botella, aunque ya no necesitan más pruebas, pero bueno, pues ya pues una más para al menos cerrar todo el círculo. También se encontraron este tipo de espigas en la ropa de Raquel. En uno de los cuadernos que le quitaron, que le cogieron a Iria en el registro, había una hoja donde ponía una coartada perfecta según ellas, donde aparecían los horarios y qué es lo que iban a contar, que precisamente es justo lo que dice punto por punto Raquel en la primera declaración cuando todavía está como testigo y todavía no había dicho que había sido ella, no había confesado todavía. Y en esta cuarta decía que a las 9 salían de su casa, a las 9:10 y 25 se encontraban con Ángela y con Manolo, luego se fueron a comprar al parque. Se encuentran con gente en la puerta, llegan a Sacramento, se ponen a beber y a hablar de lo que le había pasado a Manuel, que no sé lo que le había pasado, pero bueno, no me importa. Beben, a las 11 salen de Sacramento y pone, y tú te caíste. Imagino que se refería a que Raquel se cayó y yo qué sé, para demostrar el por qué se habían manchado o yo qué sé, o a lo mejor la que se cayó era la otra diabólica, por lo del peto, no sé quién dijeron tú que te caíste, pero bueno, el caso. Entonces, como se mancharon, pues que a las 11:20 se fueron para cambiarse. Será como que la muerte las había unido para siempre y lo que le pasara a una es lo que le iba a pasar a la otra, entonces están ya como unidas de por vida las amiguitas. Hay un documental en el que habla el profesor de ética de las diabólicas estas y de Clara, Juan Néstor Carral, que es el típico profesor que es como muy guay y tal, se llevaba muy bien con ellas, de hecho él dice en una entrevista que había conectado mucho con estas diabólicas y que eran unas chicas muy especiales, muy inteligentes, tenían ideas muy rápidas y muy elocuentes, entonces como que tenía una especial fijación por ellas y que cuando se enteró de todo esto que no se lo podía creer, que decía, pero madre mía, cómo estas tres amigas que están tan unidas han podido cometer este hecho contra otra de ellas. Luego también que si le regalaron, que si un cuento donde aparecía él dibujado con una cerveza, un cigarro y un libro. Todo el pueblo, todo el municipio se levanta contra estas diabólicas, acuden a donde están en los calabozos, a los juzgados, llamándolas asesinas. Luego también, no me parece muy bien, pero bueno, el caso es que la familia de Iria va de San Fernando porque tenían dinero para ello, pero la familia de Raquel no, entonces se tienen que quedar allí en San Fernando, pues son perseguidos por los vecinos. Entiendo también que necesitasen pues quitar su rabia de alguna manera contra alguien y a quien tenían a mano es a Francisca, la madre de Raquel, y bueno, pues la llamaban asesina, la apedrearon, le pincharon las ruedas del coche y al final pues no sé
qué organismo se los llevó de allí y les llevó a otro lugar diferente para que no supiera nadie dónde vivían y tal, aunque al final se terminaron enterando, pero bueno, que esto al final yo creo que es lo que sucede. Yo creo que también tus ansias de venganza que tenemos todos intrínsecos en nosotros mismos, pues de alguna manera tienen que salir por algún lado, que tampoco ella es culpable como para que la tengan que estar ahí amargando más de lo que ella ya tenía dentro. Las diabólicas estas ingresaron en un primer momento hasta que hubiera una sentencia en la prisión llamada Puerto 2, que estaba en el puerto de Santa María. Las sacaron en un coche camuflado para protegerlas por miedo a que fueran linchadas. No hace falta que os diga lo que pienso de proteger a estos seres diabólicos, ¿no? De la protección para que no fueran linchadas. Pues mira, pues si es lo que tiene que pasar. No seré yo a quien le apene que les pase algo malo a estos seres diabólicos, la verdad. Rogelia Luque, que es la oficial de policía de la que os he hablado, que hizo declarar la reconstrucción, pues va con ellas en el asiento de atrás, con las diabólicas, y en un primer momento en ese coche hubo solo silencio, pero de repente escucha cómo empiezan a cuchichear las diabólicas, que estaba Rogelia en un lado y luego estaba una diabólica en el medio y la otra diabólica al lado, que no sé por qué las pusieron juntas. Te pone Rogelia en el medio y las otras separadas, pero bueno, estaban juntas. De repente empiezan a cuchichear y se empiezan a reír en plan diabólica, ¿sabes? ¿Habéis visto la película El Exorcista, de que en un momento hace la niña El Exorcista? Pues o sea, no he visto esas imágenes porque estaban todo el rato tapadas y no hay imágenes ni fotos de ellas ni nada, pero me las imagino así, en plan de diabólicas perdidas. Y en ese momento Rogelia, muy bien hecho, dice: mira, estáis aquí por haber matado presuntamente a una amiga vuestra, estamos yendo ahora mismo de camino a la prisión por este hecho, así que no voy a consentir que haya ni una sola risa y menos por vuestra parte en este coche. Así que menos mal que las niñatas estas se callaron. Llegaron a la prisión sin ningún tipo de miedo, de nerviosismo, de nada. Llegaron ahí en plan: hey, ya estamos aquí nosotras, ¿sabes? Que somos las más guays de Cádiz y ya estamos. Encima les estaban esperando en la cárcel porque había tenido mucho boom este caso, y entonces como que estaban todas las presas mirando por las ventanas y tal de cómo llegaban los bichos estos. Y ellas entraban en plan: sí, somos nosotras, ¿sabes? En plan, qué asco, de verdad. También Rogelia dice que se las notaba a estas dos diabólicas como un feeling muy intenso y que su actitud era de: aquí estoy, lo he hecho porque he querido y me he atrevido a hacerlo y ya sabía lo que iba a pasar, que iba a terminar aquí, pero bueno, he hecho lo que me ha dado la gana. También hay una entrevista a otra psiquiatra que dice que la ley del menor fue un acierto en el sentido de que un adolescente está por hacerse, entonces se está haciendo mal, así que hay que redirigirle para que se termine de hacer bien. Estoy de acuerdo, como os dije en el vídeo anterior, en el caso de vandalismos, de robos, cuando empiezas a juntarte con compañías indeseables, pero en estos casos pues no. En estos casos tú ya estás roto para siempre, has cometido un hecho horrible, no puedes borrarlo, no puedes volver para atrás y no puedes reconstruirte porque tú ya estás roto para siempre. Y no estamos hablando de un robo ni de un vandalismo, estamos hablando de un crimen completamente sangriento, de simplemente por saber lo que se sentía matando. Además, que alguien de 16 años no está por rehacerse, ni alguien con 17 años y 11 meses no está por hacerse. ¿Te has equivocado? Sí, pues ala, te jorobas, porque también muchas personas que han cometido delitos, aunque sea con 35 años, los han cometido porque eligieron mal cuando tenían 10 años, empezaron a ir con compañías malas, empezaron a consumir drogas, etcétera, y han cometido eso por la decisión que tomaron cuando tenían 10 años. Pues por esa regla de 3 no podemos condenar a nadie, porque todos en algún momento han tomado alguna decisión, se han equivocado y tal. Pues no, pues mira, si te equivocas con 16 años, mala suerte, más mala suerte ha tenido la persona a la que le has quitado la vida. En este momento la ley del menor obviamente fue muy criticada, encima que se abrió justo con este caso tan horrible, y luego aparte ahora con todos los casos de los menas que nos están trayendo, que están cometiendo delitos y todo eso, pues yo espero que le den un vistazo, una idea de decir: oye, que es que a lo mejor con 16 años ya eres suficientemente capaz como para saber lo que estás haciendo y para tener una condena de un adulto, no una condena de un niño.
Respecto a la relación que tiene este caso con el asesino de la katana, la idea de matar siempre había estado en las cabezas de las diabólicas, por lo menos la diría, y luego esta se la trasladaría a Raquel, o no sé cómo fue, pero bueno, el caso es que ellas ya venían deterioradas de fábrica. Y justo con el caso de José Rabadán, del motivado del caso anterior, pues dijeron como el pistoletazo de salida, como diciendo, nosotras ya teníamos la gasolina, solo nos faltaba el mechero, y ha sido con este caso, que recordemos que el caso del asesino de la katana ocurrió el 1 de abril del año 2000 y el caso de Clara ocurre el día 26 de mayo del año 2000 también. Le veneraban, le escribieron cartas al asesino diciendo lo valiente que había sido, que se sentía al matar. En la habitación de Iria encontraron el número de teléfono del centro penitenciario donde se encontraba el motivado y la dirección. Y José Rabadán efectivamente recibió las cartas de las diabólicas estas que le escribieron, pero las recibió después, cuando ya habían cometido el hecho. Entonces, bueno, dice José Rabadán que si las hubiera recibido, las hubiera dicho que no lo hicieran, que por favor, que no merecía la pena, que ni se les ocurriera. ¿Me lo creo? No. ¿Me puedo creer que no la recibiera hasta después de que ya había sucedido este hecho? Vale, me lo creo. Pero que me crea que les hubiera dicho eso, pues no. No, porque él no se arrepentía en ningún momento, entonces no las iba a decir eso. Les iba a decir, pues mira, lo que se siente es esto, o simplemente pasar de ellas porque tenía muchísimos admiradores y admiradoras, y entonces le daba absolutamente todo lo mismo. Bueno, de la carta de Raquel os leo un trozo para que flipéis. Decía: Hola José, puede parecerte raro que te escriba esta carta. La razón por la que te escribo es porque no creo que estés loco. ¿Por qué deberías estarlo? Supongo que lo hiciste porque tenías tus motivos, pero me gustaría saber lo que se siente cuando matas. ¿Nos casamos? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, nos casamos. O sea, flipo. Y luego en la carta de Iria que le escribió a José Rabadán hay una frase que dice: Lo admiro porque pudo hacerlo, no está loco, es único. Por favor, es que de verdad es que me ponen los nervios estas cosas. La fiscal del caso en el juicio decía que una de ellas, que no sabía cuál, que cuando la miraban y tal, que estaba como intentando agradar, como sonriendo, como en plan, jiji, soy muy buena, pero en cuanto no la mirabas, cambiaba su gesto en plan de odio, y que ya no era una cara de querer agradar, sino que era pues eso, de cucú. Cuando estaban en los calabozos también se ponían a cantar, o sea, arrepentimiento cero. Y que en el juicio estaban contentas por lo que habían hecho, que tenían una calma demasiado extrema, que ya no era ni una calma normal, que es que estaban completamente tranquilas, como diciendo, como máximo nos pasamos aquí 5 años o 6 y ale, a mi casa. En la cárcel, antes del juicio, cuando estaban en la prisión, antes del centro de menores, les pusieron una presa de confianza para que durmiera con ellas, y esta presa, que al final te pone una presa de confianza como para evitar que te... Y bueno, yo creo que estas tenían idea de todo excepto de quitarse la vida a sí misma. Y esta presa de confianza, que es un método de prevención que hay con frecuencia en las prisiones, y esta presa habló con la dirección 2 o 3 días después de que la pusieran con las diabólicas, y decía que por favor que la cambiasen, que tenía mucho miedo, que la despertaban por la noche con un lapicero y la cuchilla con la que se afeitaban las piernas y las axilas y tal, y le decían, con esta cuchilla soy capaz de degollarte aquí mismo, y con este lápiz soy capaz de quitarte los ojos. Y la presa esta dijo, oye, que me van a matar aquí, las locas estas, cuando estoy aquí para evitar que se quite la vida a sí mismas, y creo que es lo que menos necesitan. Eran súper agresivas con los funcionarios de la prisión, una de ellas decía que como saliera que iba a volver a matar, o sea, es que yo a esa gente no les sacaba la vida de la cárcel, en la vida. No solo que hayas matado, sino que encima no te arrepientes, estás contenta y quieres volver a hacer. Los funcionarios las veían pasar por los pasillos, por el patio de la cárcel, y veían cómo presas mucho más fuertes que ellas se apartaban cuando ellas pasaban, cuando pasaban las diabólicas, que supuestamente son unas niñas. Luego también el vigilante del Observatorio de la Marina esa misma noche dice que escuchó unos gritos y escuchó a alguien decir: ¿para qué me habéis traído aquí? ¿Para matarme? Y esto se lo contó a su superior, y el superior le quitó importancia diciéndole que no pasaba nada, que era una zona muy conflictiva y que día sí día también había muchas reyertas, así que no le diera importancia. El 26 de marzo de 2001 sale la sentencia de las diabólicas y las condenaron a 8 años de internamiento en un centro de menores, que solo cumplirían 6 años, 5 años y medio cumplirían de esa medida que les habían impuesto. Desde el año 2006
están en libertad. Dice el forense Agustín Sibor que un día se encontró con el padre Clara en una armería y estaba el padre intentando volver a reutilizar un revólver que él tenía y el forense le tocó en el brazo y dijo: no haga eso, no merece la pena, que seguramente la vida le dé más oportunidades. Y a todo esto el padre Clara dice: ¿de qué vas? Tú no sabes quién soy yo, qué he sufrido y qué quiero hacer, etcétera, ¿qué estás diciendo? Y el forense le dice: soy el forense que le hizo la autopsia a tu hija y de verdad que no merece la pena. En ese momento el padre Clara dijo: vale, tal, muchas gracias, se puso a llorar, que lo estaba pasando fatal y lo que es normal, lo que es normal. O sea, qué pena, de verdad, qué pena. Y encima que el pobre se tenga que guardar sus ansias de venganza porque no ha conseguido una justicia con esta ley de risa del menor. Bueno, con muchas leyes, la verdad, pero bueno, esta ley del menor, que condenaron a las diabólicas, únicamente cumplieron 6 años y el padre tiene que soportar esto, bueno, y la madre tienen que soportar esto y encima quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada, mientras las diabólicas están en la calle disputando de la vida con anonimato. No tenemos fotos de ellas. Sí que es verdad que cuando tú buscas sobre el caso hay fotos de unas chicas que siempre han intentado hacer como que son estas las brujas de San Fernando, pero es que no lo son. Estas chicas son unas víctimas de otro delito que cometieron también por rituales satánicos una pareja, un chico y una chica, sobre estas 3 chicas y un chico más, que les dieron 666 puñaladas con el rito satánico. Entonces, las pobres, encima de que son víctimas, les ponen ahí la cara en las fotos cuando buscas el caso de las brujas de San Fernando como si fueran ellas encima las verdugo, ¿sabes? Y ahora atención a esto que os voy a contar, o sea, si ya estabais flipando con la condena, pues esperaos ahora lo que os voy a contar. Iría solicita el régimen de semilibertad cuando ha cumplido la mitad de la condena, pero la Fiscalía se negó basándose en el informe desfavorable emitido por el equipo técnico del Centro de Menores, que es en los que estaban con ella día sí día también, observándola sus movimientos, su desarrollo dentro del Centro de Menores. Y habían redactado un informe desfavorable para esta diabólica, ¿sabes? El criterio del centro era que en ningún momento debía modificarse el régimen cerrado, puesto que no se había producido un tiempo suficiente de maduración en esta persona. Bueno, en esta diabólica. Y porque Iría lo que pretendía era un beneficio personal para ella misma de poder estar en libertad y no buscaba una situación beneficiosa para su reinserción en la sociedad. Pero atención con los buenistas del equipo técnico del Juzgado de Menores de Cádiz, que ellos sí que dieron un informe favorable y que esto podría ser bueno para la reinserción de la diabólica, porque entendían que podía ser bueno que ella saliese a la calle a trabajar o a estudiar o a lo que pretendiese hacer y dormir en el centro de menores. Y el equipo técnico del centro de menores se oponía a este informe del equipo técnico del Juzgado de Menores de Cádiz, porque decían que su informe era más certero porque son los que están conviviendo casi prácticamente con esta loca. Entonces que era más certero, que eran ellos los que estaban viendo su desarrollo, etcétera. Entonces, ¿qué están diciendo los del equipo técnico del Juzgado de Menores de Cádiz? Que fueron ahí a hablar con ella un día y que ella dijera: sí, es que creo que es bueno para mi reinserción poder salir a la calle. No, tened en cuenta lo que dicen los del centro de menores, que son los que están con ellos día sí día también. Y pese a su oposición, pues el Juzgado de Menores decide aceptar el régimen semiabierto de la diabólica Iría. Respecto a Raquel, es una situación diferente. Ella sí que, bueno, también cuando solicitó el régimen de semilibertad tenía informe favorable tanto del equipo técnico del Centro de Menores como del Juzgado de Menores de Cádiz, como de un psicólogo que la estaba tratando ajeno al Centro de Menores, que por su cuenta, un informe de un psicólogo privado, y todos ellos determinaron que un informe favorable sobre Raquel, de que sí que estaba preparada para el régimen semiabierto. Sea como sea, solo cumplieron 6 años dentro de este centro de menores, pudieron salir en 2006 en libertad, hacer sus vidas, echarse pareja, trabajar, hacer lo que les dio la gana. Y Clara, sin embargo, está en el cementerio y no puede volver a salir de ahí. Le quitaron la vida, le quitaron las oportunidades de poder vivir su vida y sus asesinas únicamente han cumplido 6 años en un centro de menores.
que ya os he contado en el vídeo anterior que en el centro de menores lo que hacen es senderismo, actividades y que de condena tiene muy poco, tiene mucha libertad, demasiada. Y ahí están simplemente, a ver cómo te puedo reconducir, mira, estudia esto, mira tal. No, aquí también un poquito de justicia, de condenar a alguien porque has hecho algo mal, no de buscar, ay, has hecho esto mal, venga, a ver cómo te puedo reinsertar. Vale, sí, la reinserción está muy bien que se intente, aunque no se consiga, pero también un poquito de condena, un poco de castigo, digo yo, ¿no? No solo la reinserción. Respecto a lo que sucedió después de 2006, no hay muchos datos porque pues han protegido muchísimo su privacidad, no tenemos fotos, no tenemos nada de datos de lo que están haciendo. Sí que dijeron que Iria había estudiado psicología y pedagogía o pedagogía, no lo sé. El caso es que estaba trabajando en una escuela infantil de Oxford y que por lo visto menos mal se enteraron en esta escuela de quién era esta diabólica y dijeron, oye, fuera de aquí, la echaron porque no había comunicado este hecho a este colegio cuando se lo habían solicitado, que eso siempre lo solicitan. Yo estuve de au pair en una casa también en Inglaterra y aunque esa familia no me lo solicitó, que pues eran majísimos y todo eso, y no me lo solicitaron, pero sí que allí en cualquier trabajo pues te piden el informe de delitos penales. Y ella no lo entregó y claro, pues eso, aunque ahora no sé lo que estará haciendo después de que la echaran de la escuela en Oxford, pues no sé lo que está haciendo. Me gustaría saberlo, sí, porque no me gustaría encontrármela por la calle, la verdad, ni que fuera mi amiga ni nada, vamos. Y luego respecto a Raquel, hay fuentes que dicen que era peluquera en Madrid, otras fuentes que estaba trabajando para un centro de menores en Madrid, que bueno, pues me parece bien si esta chica considera que se ha reinsertado, que simplemente era una marioneta de la otra diabólica y tal, pues bueno, pues que trabaje en un centro de menores y que les ayude y tal, pues bueno, vale. Pero vamos, la otra diabólica, vamos, que para mí no se salva ninguna, ¿eh? No que sea una marioneta, no. Tú estuviste 32 veces ahí, pam, 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 ¿sabes? Y luego riéndote y cantando en el calabozo. Así que lo siento bonita, pero tampoco. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que me sigáis para el siguiente vídeo. Suscribíos para que os avise, de todas formas también os avisaré por mi Instagram de cada vez que subo vídeo. Que me sigáis viendo, que yo voy a seguir estando por aquí, así que espero que me acompañéis en este camino. Un besito muy fuerte ¡mua! Y adiós.